vamos a leer en Nahum 2, verso 1 y 3. Sabio destruidor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabio destruidor, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino siniestro, los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob con la gloria de Israel, porque secadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de los valientes estará enrojecido, los varones de los ejércitos vestidos de grana, el carro como fuego de antorcha, el día que se prepare templarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará de sus valientes, se atropellará en su marcha y se apresurará a su muro y de defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y el reino será, la reina será cautiva, Mandará que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo, como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de los riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolores de las extrañas, rostros desnudados. ¿Qué es la guarida de los leones? De la majada, de los cachorros, de los leones, donde se recogía el león y la leona, y los cachorros de león, y no había quien los espantase. León arrebata en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas. Y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Amén. Hasta ahí. Amén. Ya luego en casa ustedes pueden ir leyendo los otros capítulos que faltan. ¿Cuántos capítulos faltan? Uno. Podemos leer. Ustedes tienen ahí todavía el 2, ¿verdad? ¿Podemos leer juntos? El 13. Amén. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo sus carros, y espada devorará sus leoncillos, y cortaré de la tierra su robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Amén. Terminamos la primera parte de Nahum, gloria al Señor, con la estructura de Nahum. Jehová es Dios celoso. Son los temas en cómo se divide. Jehová es Dios celoso, quien delante de su ira. Así ha dicho Jehová, los que traen buenas nuevas a Judá. Subió destruidor contra ti, el escudo de sus valientes. Agotada y desolada está, en referencia a Nínive. Heme aquí contra ti, ay de ti, ciudad sanguinaria, descubriré tus faldas, que no se vaya a confundir con faltas, ¿verdad? Dice, descubriré tus faldas, y quiere decir, el Señor va a descubrir lo
que ellos hacen, pues. Amén. ¿Eres mejor que Tebas? Una pregunta. Provéete agua para el asedio. Durmieron los pastores. Vamos a ver sobre el autor y la fecha de este libro, Nahum. Nahum, para los que se adhieren en este momento a esta enseñanza del libro, Nahum es uno de los profetas menores que está después de ¿quién? Después de Miqueas y antes de Habacuc. Está en los profetas menores. Muy bien. La importancia de los profetas que escribieron no fue la vida personal de cada uno de ellos, fue su mensaje. Allí radica la importancia. De esta manera, información del contexto acerca del profeta, más allá de lo que está en la profecía, es raro que se mencionen, a excepción de que él fue un elcosita, o de, como dice el verso capítulo 1, véalo usted, capítulo 1, Nahum 1.1, dice profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. A mí me llama la atención porque hay apellidos que llevan una palabra como de o los, ¿verdad? Pero no se sabe más dónde está ese lugar llamado Elcos, refiriéndose a su lugar de nacimiento o a su lugar de ministerio. Dice, intentos por identificar el lugar de Elcos no han tenido éxito. Algunas sugerencias incluyen a un lugar que se llama Alcos, situado en Irak del norte. De esta manera Nahum habría sido un descendiente de los exiliados llevados a Siria en el año 722 antes de Cristo o antes de la era cristiana. Cuando usted vea una AC que diga 722 AC, esa A quiere decir antes de Cristo o antes de la era cristiana. O algunos otros piensan que Nahum pudo haber sido de un lugar llamado Capernaum, que es donde Jesús comienza su ministerio, porque ese pueblo, el vocablo quiere decir pueblo de Nahum, Capernaum. Por eso algunos eruditos piensan que de ahí haya sido Nahum, o un lugar en el sur de Judá. En el verso 1.15 que dice, yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. No, 1.15. He aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra a Judá, refiriéndose a Judá, pero también ese, como ya vimos la vez pasada, es una profecía de Cristo, ¿verdad? Su lugar de nacimiento o localización no es significativo para que nosotros podamos interpretar este libro. Sin mención alguna de reyes en la introducción, como ya hemos visto, los otros libros dicen, comienzan hablando de esta manera: palabra del profeta, por ejemplo, palabra del profeta Jeremías que vino en los días de, y ahí menciona a los reyes. En el caso de Nahum no lo hace. ¿Por qué? Porque la palabra viene destinada para reyes que no eran de Israel. El rey de Asiria va a ir a profetizar la caída del rey de Asiria, el que era cruel con el pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel le dice: gózate, regocíjate, porque Jehová trae su venganza. Él vengará todo lo que han hecho a ti. El mensaje de juicio en contra de Nínive retrata a una nación de fortaleza, mostrando un tiempo no solo previo a su caída en el año 612, sino probablemente antes de la muerte de Asurbanipal. Recuerden ese nombre, que es el rey por el cual viene esta ira de Dios sobre Nínive, que es Nínive de Asiria. Y todos están en la enseñanza anterior, van a saber que Nínive es la capital
de Asiria, del imperio asirio. La mención de Nahum de la caída de Amón, también llamado Tabes, en el verso 3, 8 al 10, en el 663, en manos de Asurbanipal. Asurbanipal, le reitero una vez más para que se lo grabe, es el rey del imperio asiria en esos momentos. Parece estar fresca en la mente de cada uno de ellos. No hay mención del avivamiento que ocurrió 10 años más tarde, sugiriendo una fecha a mediados del siglo VII, o es decir, el año 700, durante el reinado de Manasés. Ese se narra en 2 Reyes 21, del 1 al 18. Contexto histórico de Nahum. Un siglo después de que Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás, allá regresó la idolatría, la violencia, la arrogancia. ¿Alguien me puede ayudar con capítulos 3, del 1 al 4? Profecía de Nínive, del 1 al 4. Sí. Profecía de Nínive. Nahum 3, del 1 al 4, dice: Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, robo, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Amén. Se refiere a la ciudad de Nínive. Me llama la atención la palabra que el verso 4 dice: la ramera de hermosa gracia. Dicen que en el tiempo de este rey, él ¿cómo se llama? Embelleció esa ciudad. La hizo tan hermosa como lo hizo Nabucodonosor con su ciudad, con su imperio babilónico. También que hasta los tiempos, pues los tiempos que nosotros conocemos, o se llaman modernos, se trató en Irak de restaurar los jardines colgantes, un estilo de jardines que tenían en ese tiempo el imperio. Pero en el tiempo de Nínive estuve leyendo que era una ciudad muy hermosa, y como ya les mencioné en la lección pasada, los muros que tenían eran muros que ninguna ciudad los tenía, y también el precipicio que estaba después del muro al contorno de la ciudad. Seguimos. Dejando a Siria y a Palestina muy débiles, pero Dios derribó a Nínive bajo el poder ascendente del rey de Babilonia, Nabopolassar, y su hijo Nabucodonosor, que fueron los que propiciaron la caída. La caída de Asiria se llevó a cabo tal y como Dios lo había profetizado. Eso es hermoso. Eso es hermoso, hermano, porque cuando Dios da una palabra, no se cumple a medias, se cumple exactamente como Él dice. Y exactamente como Dios le dijo a Nínive por medio del profeta Nahum, que es un profeta, mire, 3 capítulos nada más. Un profeta que nomás vino a decir lo que iba a pasar. Es tan importante este profeta de Nahum. Los que leemos la Biblia no sabemos de la importancia que tiene cada libro. Y decimos, ay, tan pequeñito ese libro. 3 capítulos. ¿Qué puede decir en 3 capítulos? Pero imagínense que un libro traiga la profecía
de la destrucción de un imperio tan grande como el imperio asirio. Se cayó, terminó su poder. ¿Quién lo anuncia? Nahum. ¿Quién lo manda? Dios. Dios le da una profecía a Nahum y le dice: hijo, ve y dale esta palabra a este imperio, para que él sepa que hay un Dios todopoderoso que está viendo la crueldad que Asurbanipal, el rey de Asiria, le hace a Judá. Continuamos. La destrucción de Nínive. Dos de los profetas tuvieron que ver con Nínive. ¿Quiénes fueron? Jonás, como ya lo mencionamos, alrededor del 785 antes de Cristo, y 150 años después, ¿quién? Nahum. Muy bien. ¿Quiénes anuncian la destrucción de Nínive? Dos profetas. Jonás en el 785 y 150 años después, Nahum en el 630. Pero ¿cuál es la diferencia de los dos profetas? ¿En quién sí se cumple la profecía? Nahum. En Nahum. En Jonás, ¿por qué no se cumple? Porque Dios perdonó. Amén, porque Dios tuvo misericordia. Hubieron dos factores para que la profecía de Jonás no se cumpliera. ¿Cuál era la profecía de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Es todo lo que iba a decir. No iba a decir, pues yo pienso que, no sé si qué día va a destruir Dios. ¿Ah? Como decimos los predicadores, yo pienso, yo creo, yo veo. No, nada más eso tenía que decir. De aquí a 40 días, muchachos, Nínive será destruida. El muchacho se lo puse yo. Pero para que la profecía de Jonás no se haya cumplido en el año, ¿qué año? 630, perdón. Para que esa profecía no se haya cumplido, hubieron dos factores. Uno de los factores lo mencionó el niño. El otro factor, ¿cuál fue? Porque Nínive se arrepintió. muy bien, gloria a Dios. Eso fue. Esos fueron los dos factores para que la profecía de Jonás no se cumpliera. Número uno, Jehová perdona. Número dos, el pueblo se arrepiente. Que es invertido, ¿verdad? Es invertido porque primero se necesita un arrepentimiento. Pero yo pongo a Dios delante, ¿no? Lo primero, el pueblo se arrepiente y Jehová perdona. Qué bonito que usted está aprendiendo. Está aprendiendo y ahora usted sabe que hubieron dos factores para que la profecía de Jonás no se cumpliera. Ahora, la profecía de Nahum sí se cumple. ¿Por qué se va a cumplir? Van a haber dos factores también y yo se los voy a dar. Porque Nínive se volvió condenado. ¿Y no? Lo contrario de lo que hizo la primera vez. La primera vez se arrepintió. Y esta vez no se arrepintió. Ese es un factor. Nínive no se arrepintió. Y factor número dos, por el daño y la crueldad que le habían hecho al pueblo de Israel. ¿Recuerdas los dos factores? Se cumplió la profecía de Nahum porque Nínive no se arrepintió. Cuando el hombre se arrepiente, Dios dice, está bien, yo perdono. Amén. El mensaje de Jonás fue de misericordia, el de Nahum de juicio. Y juntos ilustran cómo Dios trata a las naciones, prolongando el día de la gracia, pero por fin castigando el pecado persistente. Aquí, ¿qué podemos aprender? Vamos a aprender esta noche una frase. No sé si usted la haya escuchado. Por más que corra el hombre, la repercusión del pecado siempre lo alcanzará. Huya, aunque huya, siempre lo va a alcanzar. Aún si alguien se vaya a España o a Estados Unidos pensando que huye de la repercusión, ¿qué es la repercusión? Es la cosecha de lo que ha sembrado. Siempre lo va a alcanzar.
Y aquí lo que dice, Dios prolongó el día de la gracia a Nínive, pero por fin castigó el pecado persistente. Recuerde, Dios no, esto es muy importante analizar, hermano. Yo sé que a veces este libro es pequeño y podríamos terminarlo rápido, pero a veces es importante ver las cosas y entenderlas. ¿Qué significa que Dios por fin castigó el pecado persistente? Significa que el pasado Dios no lo está condenando. A Nínive Dios no le está diciendo, mira, yo te voy a destruir por los pecados que hiciste en el tiempo de Jonás. No, lo está castigando por su persistencia en el pecado. Porque siguió en el pecado, siguió en la idolatría, el pillaje, como usted mencionó esa palabra. Otra expresión que se menciona es rapiña. Nahum el hombre, poco se sabe de Nahum, era de Elcos, como dice 1:1. Su nombre aparece en la palabra Capernaum, que significa pueblo de Nahum. Esto puede indicar que fue habitante o quizás fundador de Capernaum, famosa más tarde como escenario del ministerio de Jesús. Su pueblo natal de Elcos probablemente se hallaba en las cercanías. Se dice que había un Elcos sobre el Tigris. ¿Se acuerdan de Tigris? Sí. Los ríos de Irak. De manera que Nahum puede haber sido de los israelitas del cautiverio. También había un Elcos al sur de Jerusalén. Sí, Capernaum fue su hogar. Se predice como inminente la caída de Nínive, que sucedió en el año 607. Así pues, el libro se escribió entre estas dos fechas. Puede que representa a Nínive como el cenit de su gloria, de este rey Asurbanipal, ya que sus dificultades comenzaron con la invasión escita de 626 a.C., puede ser bastante acertado colocar esta profecía poco antes de la invasión escita, digamos alrededor del 630 a.C. Esto haría a Nahum contemporáneo de Sofonías, quien profetizó la ruina de Nínive en el lenguaje de vividez sorprendente. Más allá vamos a estudiar Sofonías. Fuera de la identidad incierta de Elcos, la profecía no presenta dificultades de interpretación reales. El libro es un anuncio profético directo de juicio en contra de Asiria y su capital Nínive. ¿Por qué? Por atrocidades crueles y prácticas idólatras. Nahum constituye una secuela del libro de Jonás, quien profetizó más de un siglo antes. Jonás relata la remisión del juicio prometido por parte de Dios sobre Nínive, mientras que Nahum muestra la ejecución del juicio de Dios que más tarde se llevó a cabo. Nínive estaba orgullosa de su ciudad invulnerable, por lo que yo les comento de los muros y el precipicio después del muro, con sus muros alcanzando algo más de 30 metros de alto y con una fosa de alrededor 15 metros de ancho y 18 de profundidad. Pero Nahum estableció el hecho de que el Dios soberano traería venganza sobre aquellos que violaban la ley. El mismo Dios tenía juicios de retribución en contra de un mal consuelo a Judá y a todos los que temían, a los cuales asirios. Nahum dijo que Nínive terminaría con una inundación impetuosa. Ayúdenme. 1:8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y nieblas perseguirán a sus enemigos. Amén. Y eso sucedió cuando el río Tigris se desbordó para destruir suficiente los muros y dejar que los babilonios entraran. Fue la oportunidad. Vea cómo la naturaleza les destruyó su gran fortaleza que tenían, que era impenetrable, pero cuando el río inundó, pudieron pasar ellos. Nahum también predijo
predijo que la ciudad estaría escondida. Verso 3:11, lo que decimos que Dios cumple a cabalidad su palabra. El verso 3:11 dice, tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Y dice que Nínive estaría escondida. Después de su destrucción en el 612, el lugar no fue redescubierto hasta el año 1842 después de Cristo. Estuvo como escondida ciudad bajo tierra. ¿Cómo Dios cuida todo detalle? Todo, no se pasa nada. Se cumple exactamente como Él dice. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, esa parte. Aquí terminamos, solo quiero mencionarles algo. Algunas veces nos preguntamos, ¿cómo es que Dios está pleiteando? Como dice la palabra que leímos en Miqueas. Dios está pleiteando, dice, está peleando. En nuestro vocabulario, peleando. Con Israel, decía él. En este caso, nos preguntáramos siempre, ¿por qué Dios está en discordia con un pueblo que no es Israel, que no es su pueblo? Lo digo porque muchas personas a veces lo preguntan, ¿verdad? Dicen, bueno, pero ¿por qué a ellos se les exige ley? Que si son idólatras o no, si son pueblos, están fuera. ¿Cuál sería el asunto entonces? ¿Cuál sería mi respuesta para esa persona que pregunta? El asunto es que cuando Nínive fue perdonada, Nínive es perdonada como hija. Esa es la respuesta. Nínive es perdonada como hija, acepta la corrección del Señor, y todo aquel que es hijo acepta la corrección del Señor. Entonces cuando Dios perdona, ellos comienzan a adorar a Dios, empiezan a quitarle el valor a los ídolos, empiezan a quitarle la fe a los ídolos y empiezan a confiar y a tener su esperanza en Dios. Por esa razón es que en este caso se les está juzgando en el caso de la idolatría, en el caso de que violan la ley, que se apartan la ley. Pero también están violentando la ley del hombre, la ley que protege al ser humano, porque en la crueldad de este rey no respetaban nada, no respetaban los derechos de un ciudadano. Y número 2, ¿por qué? ¿Por qué Dios está en discordia con este pueblo? La número 2, y quizás la principal, es porque va en venganza de un pueblo que a este rey asirio le parece indefenso. Este rey le decía, no hay quien nos defienda, nadie va a poder defendernos. Pero por eso viene Dios a defender a su pueblo, amén. Y Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Es lo que dice el Señor, ¿verdad? Mía es la venganza, yo voy a pagar. Cuesta, hermanos, que una persona, trayéndolo al plano individual, trayéndolo a la actualidad, es difícil que una persona reconozca y tome para sí esas palabras, porque lo primero que quiere es defenderse de una injusticia, quiere defenderse de una atrocidad que le están cometiendo, y es difícil que la persona diga eso. Pero cuando de verdad reconoce a Dios como el Padre que se encarga de todo
lo que nosotros necesitamos, entonces dice, está bien, Dios se hará cargo de eso. Me estás haciendo daño, pero Dios se hará cargo de eso. Solo cuando reconocemos que Dios es el que nos cuida, es nuestro Padre. Si Él es nuestro Padre, dice su palabra, que Él sabe de las necesidades que tenemos. A veces podemos tener necesidad de comida, podemos tener necesidad de vestuario, podemos tener necesidad de salud. Estamos enfermos, necesitamos salud. Hay un Padre que Él sabe que necesitamos salud, pero también puede haber alguna ocasión donde su hijo, donde el cristiano necesite justicia. Y también la ventaja, hermanos, que el cristiano tiene es que tiene a un Dios que le es Padre, le es amigo. Porque ¿qué decía Dios de Abraham? Mi amigo. Pero además es juez para nosotros. ¿Y a quién podemos pedirle justicia? A Él. Así que esa es nuestra esperanza, que pase lo que pase, Él está al tanto. Aunque usted piense que no está al tanto, Judá confiaba y que un día Dios iba a hacer la obra, y viene Nahum y le dice, regocíjate, alégrate, Judá, porque viene Jehová en tu defensa. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y dejemos esta parte para el próximo día, que nos reunamos con gratitud hacia Dios en este lugar. Dios me los bendiga.